Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La visión clásica y predominante de las emociones prevé que estén integradas en nuestro cerebro. ¿Qué tan difícil es controlar tus emociones? El consenso es que puedes intentarlo, pero simplemente no puedes. La noción de las emociones como reflejos, a veces artefactos de la evolución que existen en un ámbito más allá de lo racional, existe desde hace milenios. Se llama visión clásica y ha sido defendida por todos, desde Aristóteles, Buda, Darwin, Descartes y Freud, hasta pensadores modernos como Steven Pinker, Paul Ekman y el Dalai Lama. Esta visión pasiva de las emociones se enseña en los libros de texto de psicología, y se refleja en la forma en que los medios de comunicación las discuten. La visión clásica también considera que las emociones son universales. Se supone que las emociones están programadas, y se activan automáticamente en distintas regiones del cerebro. Se cree que hay un conjunto de emociones que se pueden encontrar en toda la humanidad, y que cada una de ellas tiene una propiedad o esencia subyacente. Este concepto se denomina esencialismo. Supone que cada uno de nosotros no solo es igualmente expresivo emocionalmente, sino que también es capaz de reconocer automáticamente las mismas emociones en los demás. Es como si el cerebro estuviera preconfigurado con neuronas para emociones específicas. Una vez que las neuronas se activan, producen respuestas físicas. Estas características se conocen como huellas dactilares, y es a través de ellas que se identifican las emociones. Imagina que tienes un colega molesto. Activará las neuronas de la ira, lo que, en consecuencia, hará que la sangre hierva y que la boca frunza el ceño fruncido. O quizá muera un amigo. En este caso, las neuronas de la tristeza envían señales que pueden hacer que llore. La evidencia científica no apoya la visión clásica de la emoción y se está desperdiciando dinero investigándola. Piénsalo, ¿siempre pones una cara de triste cuando estás molesto? ¿O una cara de enfado cuando estás furioso? Por supuesto que no. Cada emoción se puede expresar de muchas maneras diferentes. Estas respuestas variadas a los estímulos emocionales socavan la visión clásica de la emoción. No hay una articulación única y distinta de la tristeza. Hay todo un vocabulario. Y lo mismo puede decirse del asombro, la gratitud o la felicidad. Cada respuesta es específica a la situación. Los experimentos han demostrado que no existe una región cerebral única dedicada a ninguna emoción específica o, de hecho, solo a la emoción. Esto también significa que la teoría de las huellas dactilares en la visión clásica tampoco funciona. Estos fueron los hallazgos de la autora en su laboratorio interdisciplinario de ciencias afectivas. Los neurocientíficos de ese país analizaron las imágenes cerebrales realizadas entre 1990 y 2011. Dividieron el cerebro humano en pequeños cubos virtuales, como píxeles 3D, y calcularon la probabilidad de una mayor activación cerebral dentro de cada cubo, mientras el paciente experimentaba miedo, tristeza, ira o felicidad. Descubrieron que cada región emocional del cerebro también aumentaba su actividad durante los pensamientos y percepciones no emocionales. Así que demostraron que, si bien existen patrones expresivos de las emociones en la sociedad, no existe una respuesta única y obligatoria. En resumen, el hecho de que alguien sonría no significa que sea necesariamente feliz. A pesar de ello, las industrias de la ciencia y la tecnología siguen desperdiciando dinero en este campo. Están intentando identificar las emociones mediante signos físicos como los movimientos de los músculos faciales, los cambios corporales y las señales cerebrales. O considere SPOT, Screening Passengers by Observation Techniques. Esta fue una técnica utilizada por los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA, en 2007. La idea era detectar a posibles terroristas sospechosos basándose en los movimientos faciales y corporales. Los resultados fueron un fracaso y les costó a los contribuyentes estadounidenses $900 millones. Las emociones se crean de forma espontánea y simultánea y se basan en experiencias individuales.
Puede parecer contradictorio imaginar las emociones como respuestas que no son naturales, innatas o que se desencadenan involuntariamente, pero eso es lo que defiende el autor. No le gusta la visión clásica, y prefiere con creces lo que se ha llamado la teoría de la emoción construida. Esta teoría afirma que las emociones se crean de forma espontánea y simultánea en varias áreas del cerebro. Según la teoría, cada emoción se basa en la experiencia de un individuo determinado. Cada respuesta se basa en las entradas sensoriales anticipadas, ya sea para la visión, el oído o el gusto. El cerebro utiliza cada entrada para afirmar o alterar sus predicciones. El autor sostiene que todas las respuestas emocionales se crean de manera similar. La experiencia previa y los estímulos sensoriales guían la acción. Por ejemplo, es posible que experimentes un espectro de respuestas de ira. Cada uno viene con sus propios patrones neuronales, así como con cambios y movimientos corporales. El cerebro puede generar cualquiera de estas respuestas. Cuenta con mecanismos de selección que determinan qué respuesta de ira se adapta mejor a la situación. A veces, puedes fruncir el ceño. En otra ocasión, sonreirás un poco mientras planeas tu venganza. Quizá grites o te calmes. La variación es normal. Y es normal porque hay una amplia gama de respuestas, todas estimuladas según lo exige el contexto. El autor cree que esta nueva teoría de las emociones funciona de la misma manera que la teoría de la evolución de Charles Darwin socavó el concepto de esencias biológicas. Las personas que creían en la esencia biológica de las especies consideraban que cada una de ellas era fija y tenía un conjunto específico de atributos. Gracias a Darwin, ahora sabemos que las especies son, de hecho, poblaciones de individuos, cada una de las cuales varía sutilmente según su entorno. Para el autor, las emociones son las mismas que las de la especie de Darwin. Nuestras emociones no son innatas ni fijas, en cambio, construimos las emociones como arquitectos de nuestra propia experiencia. Tenemos un sistema predictivo para todo lo que sucede en el cuerpo, incluidas nuestras emociones. Ya sabes cómo es cuando conduces un coche. Si has conducido mucho, tu cerebro hará que tu cuerpo cambie de marcha y accione el embrague sin pensarlo mucho. Pero, ¿qué es lo que te permite actuar con esa memoria muscular? Este sistema de piloto automático se denomina interocepción. Es la forma en que el cerebro mantiene el cuerpo, con sus hormonas, sistema inmunitario y sistema nervioso, funcionando sin problemas. Se trata de gestionar un sistema continuo y predictivo para que no tengas que estar consciente de lo que sucede en todo momento. La interocepción es uno de los componentes principales involucrados en la creación de emociones. El sistema de interocepción del cerebro procesa continuamente las sensaciones internas y externas. Estos datos sin procesar se reutilizan como emoción mediante el proceso de interocepción. Todo eso está muy bien, pero, ¿cómo se experimenta la interocepción? Bueno, hay dos espectros básicos, cada uno de los cuales cubre dos efectos. Los afectos son aspectos de la conciencia. Siempre están ahí, independientemente de que el cerebro los utilice actualmente como componentes básicos para las emociones, los pensamientos o las percepciones. El primer espectro abarca los efectos del placer y el disgusto. El segundo abarca la agitación y la calma. Una situación del mundo real ayudará. Imagina lo agradable que es el sol calentando tu piel o recuerda un incómodo dolor de estómago. Experimentarás sentimientos afectivos fuertes, pero no son emociones reales en sí mismas. No te hacen feliz o triste en sí mismas, respectivamente. Los científicos creen que los afectos son innatos. Los bebés, por ejemplo, perciben los efectos del placer y el disgusto desde el nacimiento. Esto, a su vez, resulta en gemidos y llantos. Nuestro sistema de interocepción regula nuestro presupuesto corporal y determina cómo se gastan los recursos de nuestro cuerpo. Varias partes del cerebro funcionan en conjunto para implementar la interocepción. El autor denomina a estas áreas la red interoceptiva y contiene dos componentes específicos.
En primer lugar, está la región de presupuestación corporal. Utiliza experiencias pasadas para evaluar lo que el cuerpo necesita y, a continuación, envía instrucciones preventivas a través del cuerpo para controlar su entorno interno. Podría, por ejemplo, decirle al corazón y al sistema respiratorio que se aceleren o dar instrucciones para metabolizar más glucosa porque estás a punto de batir tu récord de trote. En segundo lugar, está la corteza interoceptiva primaria. Este componente representa las sensaciones internas, como los latidos que se sienten cuando el corazón late. Tanto las regiones que gestionan el presupuesto corporal como la corteza interoceptiva primaria forman un circuito de retroalimentación que ayuda a regular el propio presupuesto corporal. El presupuesto corporal es responsable de controlar los recursos del cuerpo, como la glucosa, el cortisol y la frecuencia cardíaca. Es a partir del estado de su presupuesto corporal que se estimulan sus emociones. No importa lo que hagas, tu cuerpo está consumiendo recursos, incluso si estás acostado en el sofá mientras tus órganos continúan con su trabajo. Podrías estar metabolizando, pensando mucho o corriendo, todo cuenta. Reabasteces tus recursos comiendo, bebiendo y durmiendo. También puede reducir la tasa de gasto de su cuerpo relajándose o incluso teniendo relaciones sexuales. Incluso agotas los recursos gracias a tu imaginación. Digamos que tu jefe pasa junto a ti en el trabajo. Si bien es posible que no haga más que pasar de largo, si esto lo estresa, su sistema de interocepción le indicará a su presupuesto corporal que necesita más energía. Al tratar de controlar todas las señales que recibe, a veces el presupuesto corporal puede desequilibrarse, lo que puede ocurrir a través de un afecto agitado. A menudo, estos sentimientos se deben a la falta de recursos del cuerpo en una situación determinada. Es entonces cuando el cerebro trata de explicar el desequilibrio, activando emociones. Digamos que está nervioso o, para usar el lenguaje de los afectos, disgustado y excitado. Podrías asociar esa sensación con el miedo. Los conceptos de emoción son creencias construidas culturalmente sobre las emociones. ¿Cómo describirías la tristeza? Curiosamente, en tahitiano no hay forma de describir esta emoción. En cambio, los tahitianos usan una palabra que significa algo así como el tipo de fatiga asociado con la gripe. ¿Qué indica esto? Demuestra que nuestra realidad está organizada por los conceptos que utilizamos para entender nuestro entorno. A su vez, estos conceptos dependen de la cultura. Pensemos en el frívolo pero ilustrativo debate entre magdalenas y magdalenas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos productos horneados? En el fondo, no hay ninguna diferencia química entre ellos. Ambos tienen la misma forma y están hechos esencialmente con los mismos ingredientes. Incluso puedes agregarles cosas similares, como frutos secos o plátanos. La diferencia es cultural. Uno se come como postre, y el otro en el desayuno. Este es un ejemplo de realidad social, donde los objetos adquieren significado y funcionan a través del acuerdo social. Los ejemplos de acuerdo social son innumerables. Basta con pensar en el papel moneda, que no tiene ningún valor inherente. Simplemente, hemos acordado que papeles de diferentes colores y tamaños equivalen a 20 gourdes haitianos, $1 estadounidense o 500 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos. El punto aquí es que los conceptos de emoción también se forman por convenciones culturales. Una vez que conozcamos el concepto, experimentaremos la emoción. Basta con pensar en la historia de la sonrisa. Hoy en día, nuestro concepto de emoción asocia la felicidad con la sonrisa. Pero no siempre fue así. El autor afirma que los antiguos griegos y romanos no tenían una palabra para sonrisa. Simplemente no era un gesto cultural significativo asociado con la felicidad. De hecho, la sonrisa solo se puso de moda en el siglo XVIII, cuando se hizo posible un mayor acceso a la odontología. La sonrisa fue, propiamente hablando, un invento de la Edad Media. Por otro lado, no cabe duda de que los romanos tenían otros gestos culturales muy significativos que ahora no significarían nada para nosotros.
Aprendemos conceptos emocionales cargados de cultura desde que nacemos, pero tenemos el poder de aprender más. Triste, feliz, enojado, decepcionado, deprimido, estas no son emociones universales. Son, afirma el autor, conceptos que empezamos a aprender desde el momento en que nacemos, de nuestros padres y de la sociedad. Eso no quiere decir que los bebés no tengan sentimientos, ya que están relacionados con el concepto de afectos, como ya hemos visto. Por otro lado, los conceptos de las emociones se enseñan, y a menudo de forma explícita. Imagina a un bebé gritando. Un padre podría responder preguntándole, ¿estás enojado porque es hora de la siesta? ¿O, te entristece que mamá se vaya a trabajar? Las preguntas aquí relacionan intrínsecamente el llanto con la ira o la tristeza. Y tampoco termina en la infancia. Esto se debe a que nuestro cerebro conserva la capacidad de combinar experiencias nuevas con experiencias anteriores, de aprender nuevos conceptos y remodelarlos antiguos. Este proceso de aprendizaje no es malo. Significa que podemos distinguir mejor los conceptos de emociones, lo que a su vez significa que es más fácil regularlos. Hasta hace poco, por ejemplo, no existía una palabra en inglés para describir la emoción de sentir placer ante la desgracia de otra persona. No era una emoción extraña, simplemente no había una manera fácil de expresarla. Los angloparlantes tuvieron que importar la palabra alemana Schadenfreude para realizar la tarea. Si escuchamos una expresión nueva con frecuencia, es más probable que la identifiquemos más en nuestra propia experiencia, lo que facilitará sentir con más frecuencia. Con la práctica, también podemos distinguir mejor entre emociones como, por ejemplo, la angustia y el malestar. Como adultos sabemos que el dolor de una pierna muerta no durará tanto, pero una vez pudo habernos asustado. Por lo tanto, las emociones se construyen a partir de la experiencia. Cuando invertimos en cultivar nuevas experiencias, estas, a su vez, se convertirán en las semillas emocionales de nuestro futuro.